Miska estaba tosiendo en la cama y Olga le estaba rompiendo el corazón a su madre. Probablemente su temperatura había subido de nuevo, así que necesitaba ir a ponerle un termómetro al niño. Tratando de no hacer ruido, me arrastré hasta un rincón de la habitación, donde detrás de un tabique casero hecho con una vieja manta de lana, mi hijo yacía en un viejo sofá abollado. Puse mi mano en su frente y me estremecí al sentir lo caliente que estaba. Sí, definitivamente su temperatura había subido de nuevo. Fui a la otra parte de la habitación, donde estaba la mesa mal pulida, y encontré un frasco de jarabe antipirético. Con un poco de esfuerzo, quité el tapón de plástico y me di cuenta con claridad de que mañana no tendría más medicamento para bajar la fiebre de mi hijo. Esto me quitó las últimas fuerzas y me dejé caer en una vieja silla con brazos de madera, llorando amargamente mientras Misa tosía desesperadamente. Escuchaba su respiración irregular y convulsiva mientras las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Sentía que la vida se escapaba junto con mis lágrimas. Mi corazón latía de manera desigual, con pausas. Lloraba y gemía como una niña ofendida, como un cachorro al que atrajeron con comida pero luego le negaron. Ya no tenía fuerzas para luchar ni siquiera por el bien de mis hijos. Apenas a mis 20 años, solía ser una optimista, pero ahora vivíamos en un terrible agujero sin dinero ni esperanza. Mi hijo seguía tosiendo en el sofá mientras miraba el reloj, marcando las 3 de la madrugada. Todavía quedaba mucho tiempo para esperar, y yo anhelaba poder dormir aunque fuera unas pocas horas. Cuidar de Misa y de mi hija menor, Masa, era agotador. Masa era inquieta y a veces era imposible controlarla. Los niños se enfermaban uno tras otro, y todo cambió de la noche a la mañana. Habíamos gastado todo en medicinas y tratamientos, incluso nuestros pequeños ahorros. Mi vida parecía un cuento de hadas que se volvía más terrible con cada paso. Provenía de una familia pobre y nunca supe quién era mi padre. Mi madre se negaba a hablar del tema. Vivíamos en condiciones precarias en un cuartel en las afueras de la ciudad, con vecinos igualmente desfavorecidos. A veces me preguntaba dónde escapar de esta realidad. Mis lecturas en la escuela sobre niños del pasado que vivían en situaciones similares a la mía me sorprendían. ¿Acaso nuestras vidas se repetían sin cambios? La vida en el cuartel era dura, con problemas de infraestructura y vecinos problemáticos. La esperanza de una vida mejor se desvanecía cada día. Los hombres en el cuartel bebían y peleaban, mientras los niños se enfermaban por las condiciones insalubres. No había felicidad ni perspectivas de mejora. Vivir así era como una condena que acepté cuando decidí no deshacerme de mi segundo hijo. A veces me preguntaba si debía arrepentirme, pero ya no tenía fuerzas para más que sobrevivir un día a la vez. Sobre la necesidad de llamar yo misma al policía local. Las chicas estaban tan enamoradas que ya no escuchaban toda esta cacofonía, música, en el cuartel. Esta es el área de las habitaciones que le fueron asignadas a cada inquilino. Olin y la abuela y la madre las ocupaban las 3 con el chica, una habitación bastante grande, si no simplemente enorme, con un área de hasta metros cuadrados, porque Ole tenía un lugar para caminar, incluso podía andar allí en un scooter sucio, que heredó de otras chicas que crecieron arriba en este cuartel. Y ella tenía su propio rinconcito. Su abuela decoró la habitación con un armario antiguo y le encontró a su nieta su propio cuartito, donde, mediante esfuerzos conjuntos, crearon un verdadero boudoir. Allí, entre el armario y en la pared colocaron una vieja cama con muelles que ya habían sido vendidas y colgada casi hasta el suelo, suplicó la abuela. La tía vecina, que trabajaba como comerciante en un jardín de infancia local, compró en el mercado algunos colchones viejos de algodón desechados a cambio de virutas de pollo y fabricó con ellos un colchón de plumas de cuento de hadas, como el de una princesa muy profesional. Olia creía en la infancia, que era sobre un colchón de plumas donde dormían la famosa princesa y el guisante, pero sea como fuere, el producto casero de la abuela ayudó a la niña a dormir relativamente cómodamente sin hundirse, junto con su anciana. Vestido viejo.
Un muy buen dosel, casi satinado y casi nuevo, colgante. Largas lenguas de tela hacia abajo y apenas borlas en los extremos de esta trenza improvisada que estaba decorada con el dobladillo del vestido de noche de la abuela. Además de la cama real en la habitación también hicieron una mesa con una vieja mesita de noche decorada con flores y un jardín de invierno que constaba de un par de jarrones con algunas plantas sin pretensiones. La abuela le enseñó a su nieta que los espacios verdes y cuidarlos es la primera responsabilidad de cualquier princesa. Pues a falta de cosméticos y perfumes, los floreros reinaban en la casa de Olia. Mesita de noche estudiada bien en la escuela principalmente porque la niña era inteligente y diligente, y la escuela local en el área de clase trabajadora claramente no podía reclamar los laureles de un prestigioso gimnasio con altos requisitos y maestros experimentados, por lo que Olga estudió y creció y ni siquiera pensó que lo haría. Pasamos por momentos difíciles en la vida, aunque este destino ha corrido sobre casi todos los que vivían en un cuartel sin llegar a tener un techo sobre sus cabezas. Estas personas estaban condenadas a vivir la vida más sencilla durante el resto de sus días para escapar de esta pobreza. La madre y la abuela de Olia estaban entre los que ni siquiera intentaron ganar dinero y abandonaron las inhóspitas paredes de madera. La abuela nació y creció en este cuartel, crió a su hija, y ahora, según quiso el destino, la hija, engañada por el maestro, la crió como la única nieta aquí. La madre de Olia trabajaba en una empresa local desuesando pescado y, a menudo, su aparición en la casa estaba marcada por un olor a pescado específico que impregnaba su cabello y su piel y no quería que lo lavaran, incluso cuando su madre recogía agua tibia en 2 palanganas y estornudaba encima. Ellos, rodeados en la esquina habitaciones con cortinas improvisadas, mi abuela tenía una profesión mucho más aceptada, era babero. Es cierto que los tiempos en los que trabajó en esta profesión hace tiempo que se hundieron en el olvido, junto con las bibliotecas de fábrica para niños y adultos. Entonces trabajó a tiempo parcial mientras vendía huevos, productos lácteos o cualquier otra cosa en el mercado. ¿Qué podría conducir a su implementación hoy? Olia no conoció otra vida y, por lo tanto, desde pequeña creyó que era así que muchos, si no todos, de sus compañeros que vivían con ella en el patio del viejo Gut, a menudo vivían en las mismas condiciones, o incluso peores. Olia al menos no tenía un padre alcohólico y su madre no bebía como su vecina Masa o los chicos del primer piso del cuartel vecino. Así que la niña, sinceramente, como una niña, se consideraba feliz en la escuela, estaba feliz con todo, no faltaron novias, su madre la vistió, aunque modestamente, y la alimentó, y Olina pasó su infancia en sueños de belleza lejana y con la esperanza de que algún día un príncipe sobre un caballo blanco vendría a recogerla y llevarla del cuartel a la realeza. Después de terminar 9º grado, no continué con el 10º porque tenía que cuidar a mi abuela y a mi madre, que no estaban muy bien de salud. Estuve ausente durante varios años. No pensé en qué hacer el año siguiente ni en qué especialidad elegir, porque cerca del cuartel había una escuela con opciones adecuadas para los jóvenes de la zona. Los chicos solían elegir mecánico de automóviles, maquinista o albañil, pero las chicas teníamos opciones más modestas: costurera, peluquera o cocinera. Yo, Olia, decidí seguir la última especialidad. Siempre me encantó cocinar desde pequeña, pero en el cuartel era extremadamente difícil hacerlo con pasión. Simplemente no había condiciones dignas para ello. Así que estaba ansiosa por comenzar mis estudios para poder demostrar mi habilidad con acciones, con mis propias manos. Todos esos platos maravillosos de los que solo leía en revistas de moda, pero que nunca tuve la oportunidad de probar. Sin embargo, la realidad en la escuela de cocina resultó ser diferente para los chefs. No me gustó aquí. Solo nos enseñaban a hacer platos simples, incluso diría que mundanos, porque para otros no había comida real. Bajo la guía de maestros experimentados, en 3 años dominé la preparación de una variedad de platos principales y postres, y finalmente obtuve el tan esperado diploma. Ahora podía disfrutar de mi pasión, empezar a ganar dinero para vivir un poco mejor y alegrar a mi madre y abuela con mis habilidades. Pero algo pesaba en mi alma.
Estaba embarazada y apenas lo ocultaba a quienes me rodeaban. Sabía que la noticia de un embarazo sin tener una casa, un hombre cerca o los medios para cuidar al bebé, devastaría a mi familia. Ya intentaban llevármelo antes de graduarme para darme la oportunidad de ganar algo de dinero y mejorar nuestras vidas. Pero luego, conocí a Agni Puoy en unas vacaciones. O mejor dicho, en unas vacaciones trabajando juntos en la cantina de la pensión local de Primorsky, donde yo hacía una pasantía mientras estudiaba cocina. Él simplemente no pudo resistirse, y así quedé embarazada. Al principio, entré en pánico. Solo tenía años y no quería ser joven y pobre, mucho menos criar un bebé sola. Pero sobreviví a los días más difíciles y decidí darle una oportunidad a mi hijo o hija. Llegué a obtener el número de teléfono de aquel hombre, y aunque tuve que mentir un poco para conseguirlo, finalmente lo hice. Llamé con entusiasmo, pero su respuesta me dejó en shock. Me dijo que no quería saber nada de mí ni del bebé. No entendía cómo podía ser tan cruel después de todo lo que compartimos. Intenté llamar varias veces más, pero su teléfono estaba apagado. Me sentí devastada y perdida. Aunque había terminado la capacitación en cocina, aquel junio quedó marcado por el rechazo y la incertidumbre sobre el futuro de mi hijo y el mío. Olga pasó por una experiencia marina que dejó una marca indeleble en su vida para siempre. Tan pronto como recibí mi diploma, confesé a mi madre y a mi abuela que no podría trabajar en un futuro cercano, estaba embarazada y el padre del bebé simplemente me abandonó en cuanto se enteró de mi embarazo. Aunque, para ser honesta, me las arreglé sin él. No salí de mi habitación en la pensión porque la interesante situación ni siquiera tenía nada que ver con ello. Mi madre fue muy clara en su posición, solo consideraba el aborto como una opción, nada más. Me decía: mira, hija, en qué condiciones vivimos, cómo estamos vestidas, cómo estamos tratando de criar a un niño aquí, sería un crimen traerlo a este mundo en estas circunstancias. A pesar de su firmeza, sentía lástima por mí, su estúpida nieta, que en realidad no había hecho nada malo. Ellas no me habían criado para desconfiar de todos los hombres como si fueran enemigos potenciales. Así que se culpaban a sí mismas y a mí. Madre, por eso. El hecho de que confié en la primera persona que apareció, al igual que mi madre en su momento sintió lástima por mi abuela y por el bebé no nacido que llevaba en mi vientre, ¿es culpa mía que no fuera bienvenida en esta tierra? ¿Realmente era necesario abortar si lo más importante era tener un techo sobre mi cabeza? Mi abuela, con toda su sabiduría, expresó su decisión de no abortar y dejarme dar a luz, sobre todo porque ahora dan buenos beneficios a los bebés. De alguna manera, todos nos las arreglaríamos juntos. Agradecí sinceramente a mi abuela, la única que me apoyó, aunque yo misma estaba terriblemente asustada por las dificultades desconocidas que enfrentaría. Pero, ¿qué había que temer después de enfrentar esa discusión? Como dicen, no se hacen omelets sin romper huevos. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en un café local, no era el trabajo más fascinante, pero no era saludable quedarme sin ingresos, especialmente ahora que estaba embarazada. No fue fácil trabajar largas horas de pie y cargar cosas pesadas como montones de verduras, pero lo hice para no dañar al bebé. Entendí que cada centavo que ganara me ayudaría más adelante, cuando tuviera al bebé en mis brazos. Guardé cuidadosamente todas mis ganancias en una alcancía escondida bajo mi única pareja de zapatos que compré en el mercado local porque había una oferta. También ahorramos en comida para toda la familia. Mi situación económica estaba en ruinas, así que decidí alquilar una de las habitaciones de nuestra casa. Llamé a mi hijo Mijail, simplemente porque me gustó el nombre, parecía fuerte y especial, algo que Oleg, el padre, nunca llegaría a hacer. Empecé a criar a Mijail en el camino, trabajando como institutriz y realizando otros trabajos no calificados por las noches. No me rendí nunca, incluso cuando mi abuela falleció cuando Mijail tenía meses. Su muerte no fue nada especial para los demás,
pero para mí significó el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa de lucha y esfuerzo para sacar adelante a mi pequeño Misa. Estaba enferma, no la atormentaba nada, simplemente salía a soñar, como le pasa a las personas muy buenas en la vida. Después de eso a Olia se le hizo aún más difícil porque no tenía con quien dejar al niño y escuchaba atentamente al consejo de cualquiera. A su madre no le agradaba nada su nieto, pero trató de no pasar demasiado tiempo con él. Olia, explicó su decisión: así me llevé a mi hijo y no quiero cuidar del tuyo, lo siento. Tuve que pensar con la cabeza a quién y cuándo dar a la luz, para resolver sola sus problemas. La joven misma era casi aún una niña, entendía que en cierto modo su madre tiene derecho, es culpa suya que Misa haya nacido y viva en condiciones tan parecidas a las paredes. Además, el niño estaba constantemente enfermo solo en un círculo. Se aferraría a una cosa y luego a otra si tuviera la oportunidad de tratar a su hijo e incluso proporcionarle alojamiento en un clima diferente. Entonces todo habría sido mucho más sencillo y mejor, pero ¿qué puede pensar Olia ahora? Olia se las arregló lo mejor que pudo, aunque su madre intentó no ayudarla con el niño. Ella siguió siendo su única consejera y alma gemela. Los amigos con quienes Olia pasó su infancia crecieron y los chicos, los peces gordos, iban en todas direcciones, desde la chica mal vestida hasta la anciana ruidosa. Entonces, a Olia solo le quedaba abrir su alma a su madre en esos raros momentos en que ambas estaban libres del trabajo. Las dos mujeres, la mayor y la más joven, apenas peleaban, ya habían aprendido a existir con bastante paz y tranquilidad, sin reclamar. Después del tiempo y el esfuerzo de los demás, mirando en la misma dirección y sin envidiarse unos a otros, Olia se dio cuenta de que no había tenido una relación tan armoniosa con su madre desde la infancia durante varios años. En la vida de Olia simplemente no apareció ni un solo hombre, eso no le interesaba. ¿De dónde podría venir un hombre al lado de una mujer cansada y de ojos siempre ardientes, una mujer que no siente ni fuerza, ni ligereza, ni su propio atractivo para el sexo opuesto? Olia parecía haberse convertido en un robot que hacía todo según lo predicho por su programa, pero no podía desviarse ni un paso de este programa. Caminar con su hijo, tratamiento de alimentación. Intentos desesperados por ganar al menos un poco de dinero sin caer en depresión. Todo se fusionó en uno. Un ciclo del que la joven ni siquiera intentó escapar. Olga no usó ningún cosmético, no podía gastar dinero en ropa bonita. En honor a las fiestas recibió champú de gran calidad, no regalos en cajas con grandes lazos, sino medicinas para su hijo porque no había otro lugar donde conseguirlas. En una palabra, la vida no la echó a perder. Olga no estaba nada malcriada y el último rincón de estabilidad en este mundo seguía siendo su madre, quien tendió una mano amiga a su hija, al ver que estaba agotada hasta el límite. Misan creció y se convirtió interesante y Olia esperaba con ansias el momento en que su hijo iría al jardín de infancia local, al mismo al que asistió hace casi 2 décadas. Y a partir de ese momento ella misma finalmente podría conseguir un trabajo normal y dejarían de contar los centavos como ganancias aleatorias. Y sin saber si mañana habrá oportunidad de sobrevivir, claro. Entendiendo perfectamente cómo debe ser, pero entonces, inesperadamente, la madre accedió a contratar un seguro contra el sol. Viendo cómo su hija luchaba por el hilo y cómo fue difícil para ella, decidió que no sufriría si eso sucediera. De vez en cuando, si es posible, quédese con su nieto de baja por enfermedad para darle a Olga la oportunidad de ganar dinero. Es difícil describir con palabras lo feliz y agradecida que estaba la joven, pero un nuevo giro del destino destruyó sin piedad todos los planes que Olga había hecho ayer para volver al trabajo y la prosperidad que se recuperaría en su antigua habitación en una casa de madera. En el cuartel, su madre, que nunca se quejó de nada y no padecía nada especial, murió de un infarto justo en el horario de trabajo cuando Olia recibió una llamada y informó lo sucedido. Al principio ella no lo creía y luego simplemente perdió el conocimiento. Afortunadamente, había vecinos cerca y hicieron que la joven entrara en razón.
Ahora a Olga se le ha vuelto 100 veces más difícil vivir, aunque ahora se ha convertido en la dueña de pleno derecho de la habitación, pero ¿cómo puede una adquisición material reemplazar a un ser querido? Como una sonámbula, Olga deambulaba por la habitación de esquina a esquina mientras Miss Anya dormía en su cuna. Sobre la mesa había una taza de té que ya se había enfriado. Y Olga simplemente no pudo encontrar un lugar para ella. En este mundo que cambió tan repentinamente, a la joven le resultó difícil aceptar el hecho de que el trabajo era un trabajo de tiempo completo que le permitiría alimentarse a ella y a su hijo. Al parecer esto quedará en tus sueños. En cualquier caso, hasta que Misa deje de llorar tanto y con tanta frecuencia. A Olia ya no le importaban esas tonterías. Una niña, cuando en cualquier momento podría quedarse sin sustento, necesita recuperarse y mejorar la vida de su hijo, pero ¿cómo puede hacerlo sin un hombro que la salve? Los pensamientos de Olga estaban confusos y en general. Se arrojó sobre la cama con lo que llevaba puesto, sin desvestirse y se olvidó por un momento de un sueño pesado y doloroso, pero los días pasaron, se convirtieron en semanas y meses, y para Olia comenzó un periodo alegre de una especie de renovación. Misa Versus fue por primera vez a la guardería y allí comenzó a recuperarse de diversas enfermedades infantiles, pero al menos a veces Olga ya estaba trabajando y luego tuvo la suerte, en los intervalos entre las interminables enfermedades del niño, de conseguir un trabajo en hogar. El café local estuvo feliz de permitir que Olga trabajara desde casa y todos los días exactamente a las en punto ella. Carga el coche de Barack delante de sus narices con varias docenas de pasteles aromáticos con diferentes rellenos. Esta fue una verdadera salida para una madre soltera joven pero ya eternamente arruinada, que no podía ir a un lugar de trabajo real debido a su hijo siempre enfermo. Esto continuó durante casi un año. Durante este periodo, Olia logró acostumbrarse un poco a verse arrastrada al horario de trabajo e incluso enseñarle al pequeño Misa a ayudarla en los casos en que él no estaba en el jardín. El niño podía mojar felizmente los platos en un gran recipiente esmaltado. Y en general solo entretuvo. Madre, con su voz alegre, la propia Olia también cambió para mejor este año por primera vez desde el nacimiento de su hijo. Se permitió gastar dinero en sí misma. Olga compró algunas prendas y cosméticos, sandalias y un hermoso cabello largo. En el clip, el joven dejó de verse desnudo tranco y de inmediato emergió su belleza natural, discreta y sencilla. Olia no podía presumir de figuras curvilíneas, una atractiva cara de muñeca o estereotipos similares que relacionaban a todas las bellezas modernas y las hacían parecer similares y sin rostro. Como muñecos de celuloide en el escaparate de una juguetería, pero tenía un encanto especial y único, que se manifestaba en su sonrisa y su voz. Y en su postura e inclinación de cabeza, Olia comenzó a notar que los hombres no eran reacios a mirarla, y por alguna razón este descubrimiento asustó a la niña. Ella quería más esta atención masculina. Por supuesto, Olga no se esforzó por quedarse. Porque siempre en su lamentable condición de madre criando sola a su único hijo, soñaba que un día ese mismo marido confiable y devoto aparecería a su lado. Con quien no dará miedo pasar la vida, y Misa necesita crecer en una familia completa al lado de una persona a la que pueda llamar padre. Olia, que creció sin padre, no quería la misma suerte para su hijo. La joven recordó muy bien cómo en la infancia a menudo fantaseaba que había nacido, que ella existe y que él seguramente vendrá por ella noche y todos vivirán juntos feliz y amigablemente papá, mamá, abuela y ella. Pero los sueños de la infancia siguen siendo sueños de la infancia. Ahora la infancia ha terminado y esta vez no tiene todos sus sueños en la cabeza. Para sí misma sobre su hijo, junto con un deseo ardiente de encontrar apoyo y apoyo para ella, Olia también tenía miedo de esto, además de nunca haber tenido experiencia en interactuar con un hombre, que y cómo sería. La niña no podía, pero el sol estaba esperando y esperando. Cuando en un café, quien pidió sus pasteles y el conductor cambió, Olia ni siquiera prestó atención de inmediato. A esto el caso es que un coche había llegado antes, y ahora otro coche empezó a llegar a su lugar. Misa volvió a enfermarse, por suerte, y no hay tiempo para pensar en quién vino a comer pasteles esta vez. Fue un gesto familiar,
puso una toalla blanca bien cubierta debajo de la nariz del conductor, recibió del otra del mismo tipo y el dinero se enrolló en un apretado rollo, los contó rápidamente y corrió hacia el cuartel. Su habitación, no podía ver cómo cuidaba a un hombre parado en la calle con una bandeja de pasteles debajo de un mantel blanco después de que sus reuniones se habían vuelto cotidianas para ellos. El conductor, que se presentó como Pavel, trajo una bandeja vacía. Desde ayer, una toalla y dinero para la última tanda de asados. Olga recibió a Pavel en la puerta y antes lo tuvo delante de sus narices. Entregándole pasteles frescos, cuidadosamente envueltos al viento, contó los billetes que había traído, expresó su modesto agradecimiento y se apresuró a regresar a casa, donde le esperaba su hijo enfermo. En la segunda semana de estas reuniones, Pavel pidió que le dieran café, diciendo que no sabía conducir. Olga pudo invitarlo a una deliciosa bebida, pero la joven, para su sorpresa, simplemente se negó. No tomo café, dijo con una sonrisa ligeramente triste. Lo siento, mi hijo necesita que lo traten, estaré bien, y luego volteó sus zapatos viejos y tropezó con unos sencillos zapatos de madera. La puerta. Pavel solo podía seguirla con la mirada, había algo en esta mujer que no podía entender del todo. Pero le atrajo de una forma sencillamente increíble. Pavel nunca se ha casado y nunca ha tenido una novia permanente. Hasta ese momento, el joven se sentía orgulloso porque vivió hasta los años y nunca dejó que ni un solo representante del sexo débil se le subiera a la cabeza. Todos ellos, desde su punto de vista, le resultaban demasiado predecibles y por tanto aburridos, insípidos y poco interesantes. Todos eran como parientes. Las hermanas son tan estereotipadas que esta similitud literalmente les hizo sentir calambres en los pómulos, y Olga, esta joven, era diferente. Lo sintió de inmediato, pero, desafortunadamente, por primera vez en su vida encontró un giro de solapa así, cuando nada presagiaba. No, las cosas no le saldrán bien en la próxima visita a Barack. Pavel, preparado adecuadamente, se lo llevó. Un paquete de buen café y todo lo necesario para prepararlo y serví un tarro de mermelada de frambuesa y limón, una especie de barra de chocolate del supermercado más cercano, y también cogí un pequeño. Un auto de plástico. Si realmente tiene un hijo pequeño, que el niño sea feliz. En serio, Pavel no sabía si Olga lo dejaría pasar el umbral, pero un intento no es una tortura. Tiene que empezar por algún lado para derretir el corazón de la reina de las nieves. Para sorpresa del hombre, todo salió bien. Olga ni siquiera se resistió cuando él con mirada victoriosa le mostró una bolsa llena de todo tipo de cosas para ella y su hijo. Simplemente lo siguió en silencio hasta la cocina y lo dejó solo con tazas y café de tanta bienvenida. Y de tantas pesadillas. Condiciones de vida que Pavel no esperaba. Ya había visto muchos albergues en su vida, pero este cuartel, en opinión de un hombre, podría fácilmente ser usado como escenario para películas de terror. La cocina le parecía simplemente el centro de apenas sobre la tierra, pero aún así estaba bastante limpio, aunque muy pobre, simplemente desafiantemente pobre. Olga apareció unos minutos más tarde, después de que el café estuvo listo y el aroma de una bebida extranjera flotó por el suelo, atrayendo a Pavel. Nunca pensé que podría ser mirada tan sin ceremonias, pero entonces ella vino. Olia lo llevó a su habitación. Pavel bebió una bebida hirviendo y miró los muebles pobres, si no gastados, pero todavía sentía que los muebles viejos y aplastados no eran lo mismo que su dueño. Pavel vio que Olia vivía así no porque simplemente no le importaba todo y no le importaban sus deseos para ella y su hijo, sino simplemente porque tenía prioridades diferentes. La habitación estaba muy limpia, y esto también llamó inmediatamente la atención del hombre. No había polvo ni montones de juguetes, comunes en lugares donde viven niños. Transparencia y limpieza y no había ni una mota de polvo en el aire. Estaba claro que Olga era una excelente anfitriona y Pavel logró asegurar que un nuevo conocido magnífica madre. El niño que estaba sentado en la cama vestido con un cálido toujour estaba transparente y pálida, pero al mismo tiempo lo saludó cortésmente y miró con gran interés la máquina de escribir que le regaló Pavel. Entonces comenzó la comunicación de Olga con este hombre con quien la unía el trabajo.
Cualquier plan a largo plazo porque no tenía tiempo para eso, la joven madre parecía una liebre esteparia. Zigzagueando entre los intentos de curar a su hijo y sus raros viajes al jardín de infancia, ella ya tenía suficientes problemas además de Pavel y no quería preocuparse por cuestiones de relaciones interpersonales, pero el hombre no permitió que Olia volviera a rechazarlo tan fácilmente e insistió en que su comunicación el propio Pavel no podía explicar lo que quería de esa mujer con ojos de adulto y no es que ahora estuviera agobiado por su forma de vida anterior, pero había revisado significativamente sus prioridades de vida. Acostumbrado a todo. Las mujeres que conocen se amontonan literalmente cuando él les deja claro que acepta comunicarse con ellas, pero Olia no era así, no se comportó como si él fuera el mayor premio de su vida, alegre en misa. A quien Pavel ja conecia ben, creceu igual a mae, Pavel estaba acostumbrado como fato de que depois do trabalho ele vina aquí para ese cuartel naquele cuarto tao familiar, raramente salían juntos para algún lugar en Aotinam. Esa necesidad de, pero entonces. El tiempo que el hombre pasó aquí, sin duda lo disfrutó, ella tenía miedo de admitir que se había enamorado, por eso se prometió que no se enamoraría porque eso nunca lleva a nada bueno, pero donde quedaron todas sus convicciones, ir del pasado, el alto, fuerte y valiente Pavel eclipsó toda su experiencia de vida y decidió que nada malo pasaría en su vida, de hecho, ella y Pavel se aman y está claro que son del mismo sexo que el oso. Me gustaría saber algo específico de él. Tenemos planes para una familia e hijos comunes, pero tal vez él simplemente no sea lo suficientemente maduro para expresarle tales posibilidades. Después de todo, ahora se entienden muy bien, lo que significa que debemos tratar de mantener esta atmósfera mágica entre ellos. Nos enseñó que debemos ser felices en la vida. Todo, incluso los más pequeños. Entonces, ¿por qué no está feliz? Y todo el mundo espera algo más en el trabajo. Las cosas de Olia también se movían un poco lentamente. Soñaba con el momento en que ella y Pavel se casarían y comenzarían a vivir juntos para poder enviar a misa a un buen jardín de infancia y buscar. Al conseguir un trabajo con su diploma en un prestigioso establecimiento de restauración, quería empezar a trabajar no solo para ella, sino también para su propio nombre, para poder recibir de este trabajo no solo no mucho dinero, sino tampoco ningún placer. Olia era ambiciosa en la vida y ni siquiera tiene un techo normal sobre su cabeza, pero en la cocina sabe arreglárselas. Cualquier dueño del establecimiento que la deje entrar a la cocina puede estar convencido de esto, y las fantasías de una joven necesitan tanto como ella llega en una semana con tus pasteles. Así que tienes que estirarte, tienes que intentarlo, tienes que salir de aquí, viejo. Inmediatamente será más agradable para Gui y Pavel estar con ella si su esposa tiene buenos ingresos y un trabajo prestigioso, pensó Olga y todavía estaba esperando descartar esta propuesta. El hombre no tenía prisa por tener apenas años y comprendió que a esa edad era un novio envidiable para cualquier mujer. Tiene su propio apartamento, un buen coche extranjero, trabajo y la oportunidad de vivir como quiera. Entonces, ¿por qué arruinar su vida y atarse de pies y manos? Incluso cuando Olia le dijo que estaba esperando a su hijo, Pavel no cambió su actitud. Opinión por el contrario, el hombre se volvió más serio y necesitaba pensar en lo que harían ahora. Al día siguiente no fue Pavel quien vino a recoger las tartas, sino otro conductor. Olia inmediatamente sospechó que algo andaba mal, rápidamente puso los pasteles en manos del recién llegado y comenzó a llamar a Pavel, pero él simplemente no contestó el teléfono. Entonces Olia se dio cuenta de que el hombre había hecho su elección, no la necesitaba, mucho. A excepción de su hijo, él solo quería divertirse y eso no fue lo que consiguió, solo necesitaba decidir qué hacer con el niño. Que ya vivía en él, Olia no quería pisar el mismo rastrillo que hace años, por eso no llamó a Pavel y se humilló frente a él, pidiéndole que reconociera a su bebé, no, ella lo haría mejor que eso. Sin el suministro de él. Y aún así, ¿cómo lo sabe? ¿Habrá esos folletos? Al parecer está decidido a no tener nada en común con el niño. Bueno, está bien, repasemos la primera vez, literalmente daba miedo mirar a la joven.
Simplemente perdió la fe en la gente, no quería ni pensar en que pronto tendría 2 hijos y ninguno manos para apoyarse. Cuando esperaba el objetivo, entonces la abuela y la mamá siempre estaban a su lado y por eso sabía que podía manejarlo, que ella y ahora lo que hizo, no lo tomará. Sacar solo 2 hijos a la vez, tal vez este problema pueda resolverse radicalmente antes de que sea demasiado tarde. Para que luego no tengas que sufrir terriblemente por la pobreza, el frío y las enfermedades, por el hecho de que realmente no puedes dar a tus niños por qué traer al mundo a un niño que esencialmente nadie necesita y que alterará lo que ya es bastante pegajoso. Equilibrio simplemente sabiendo que Olia decidió que programaría una cita para un aborto en la clínica prenatal local por la mañana, simplemente porque no había ni podía haber otra salida a su situación. Pero ella y Misa de alguna manera necesitaban vivir, por lo que tuvo el pensamiento salvador de realizar esta sencilla operación para nunca más volver al desamparo de la madre de un recién nacido a quien no puede darle nada, pero este no fue el caso en la mañana. Misa tenía tanta fiebre que Olga no se arriesgó y llamó. Ambulancia, la niña estaba literalmente en llamas y no habría podido soportar el tratamiento en casa, la ambulancia los llevó a él y a Misa al hospital, donde deambularon por los departamentos durante casi semanas. Se sospechaba que el niño padecía sinusitis, neumonía o dolor de garganta. El tratamiento por el cual Olia gastó todos los restos que tenía escondidos tomó mucho tiempo y consumió una cantidad razonable de energía. La joven vivía solo con un deseo ardiente de que todo finalmente terminara, dándole inyecciones y sueros y para que ella misma finalmente pudiera dormir lo suficiente y descansar adecuadamente. Después de toda esta molestia y preocupación, Olga simplemente no cumplió con el plazo cuando aún era posible corregir el error que había cometido, e inmediatamente después de regresar del hospital quedó dolorosamente claro que habría un segundo hijo, que la joven era tan feliz de que ahora ni siquiera tenía esta opción, pero aún así sentía cierto alivio. Si eso es lo que hace falta, que así sea. El fin. Ella siempre quiso dar a luz a ella y papá, sería bueno que el segundo bebé fuera una niña, una hija. La nombraría en honor a su madre María o en honor a su abuela Elena y tendría un recordatorio visible de que alguna vez caminaron por la tierra estas personas a quienes ella no fue indiferente. La ansiedad y la preocupación por el futuro no la abandonaron. Olga ni por un momento desde que decidió que iba a dejar a su hijo porque ya no había tiempo para reaccionar. Pensó dolorosamente en lo que le pasaría a su hijo si algo salía mal. Y comprendió que nadie excepto ella lo necesitaba. Entonces ella tuvo que. Para que todo le saliera perfecto, a su debido tiempo nació una hija, a la que llamaron María. Ahora tenía a Misa y Masa, sus 2 hijos favoritos, por quienes haría cualquier cosa en el mundo. Por supuesto, la vida de Olina se volvió mucho más difícil. María era más inquieta que su hermano cuando era niña y también se enfermaba con frecuencia. Era imposible infectar a los hijos de Misa en la misma habitación. Berak no podía separar a los niños para que no se contagiaran y, con el dinero, el problema era considerable, ya que Olga no siempre tenía tiempo para hornear una bandeja llena. Pasteles como antes, pero agradó a Mamisa. A pesar de su pequeña edad, hizo todo lo posible para ayudarla con su hermana menor y al ver tanta dedicación por parte del bebé, entendió que definitivamente debía encontrar fuerzas en sí misma. Todo seguirá siendo bueno. Para ellos, el tiempo de alguna manera pasó desapercibido a un ritmo frenético. Parecía que Masa hubiera nacido ayer y ahora ya está tratando de pararse sobre sus patitas bien unidas y su hermano mayor la sostiene para que no se caiga, pero ella camina y ahora corre. Olia no tenía es hora de notar cómo ella está creciendo y cambiando. Su hija Misa volvió a enfermarse por segunda vez en un mes y nuevamente con una tos tan terrible que Olia salió de sus recuerdos del pasado y comenzó a pensar de dónde podría sacar dinero mañana para un nuevo frasco de jarabe para la fiebre. Nadie puede pedir prestado a nadie, y ella no está trabajando ahora porque, debido al hecho de que los niños están enfermando en un círculo, ella simplemente aún no tiene tiempo para pagar sus deudas pasadas y por eso nadie le prestará nada. Trate de estirar de alguna manera los restos del antiguo
Probablemente esta sea la salida más correcta, porque de todos modos no hay donde conseguir uno nuevo, ella se lo dará a Misa. Jarabe solo antes de acostarse. Entonces tal vez sea suficiente para otro día, pero aún tendrá que resolver este problema. Pero al menos un día de ventaja que tiene, no será la primera vez que se le ocurra. Ahora, si pudiera encontrar un trabajo real que le pagara, humanamente intentaría trabajar como si fuera el último día porque Olia estaba tan apremiada por la necesidad que ni siquiera podía respirar con pasteles para 2 niños y, desafortunadamente, no podría alimentar a un adulto. Pero Misa no necesita que la traten. Olia se acostó en la vieja cama de algún modo con cuadros grises de Vichy. Imperceptiblemente, la joven se quedó dormida mientras dormía, escuchando la respiración irregular y ronca de su hijo detrás del tabique de la manta. A la mañana siguiente Olia, después de haber revisado minuciosamente todos los suministros de medicamentos, se dio cuenta de que había llegado el momento sin retorno para ella. Por la mañana, no tendría nada con que obsequiar a su hijo, lo que significa que se quedaría impresionada con la idea de tomar alguno extraordinario, que en su situación no estaba de humor para engordar y se sentaba a explorar sitios de anuncios clasificados gratuitos que antes evitaba diligentemente. Ellos porque, francamente, había pocas vacantes decentes allí, pero las posibilidades de toparse con algo que ella temía muchísimo eran muy altas. Significativo, pero ahora debería probar suerte aquí o en ninguna parte porque Misa necesita ser tratada. No quiere ver cómo su hijo literalmente arde de fiebre ante sus propios ojos, le toca las manos y se rinde, nada como lo que ella necesidades, no encontró nada en absoluto, los tipos de trabajo que podía hacer no estaban disponibles para ella debido a sus 2 hijos, y donde estaban dispuestos a llevarla con cualquier número de niños. Ella no quería trabajar, solo tenía 2 vacantes. Marcadas como favoritas en la lista, una de ellas. Le proporcionaban trabajo nocturno en una gasolinera, por lo que ahora no era adecuado para Olga. Pero la segunda prometía condiciones tentadoras y tenía experiencia en el cuidado de la casa y del hogar, buscaban un ama de llaves y posiblemente incluso alojamiento. Por supuesto, habría sacado un verdadero premio gordo si hubiera encontrado una vacante así, intentaría trabajar lo más duro posible en un lugar tranquilo con un poco de fuerza. Y en buenas condiciones, Misa dejaría de enfermarse tanto. Y muchas veces en una palabra esta es su oportunidad, es probable que sea la única y debería aprovecharla al máximo. Enrollándose, tratando de calmar los latidos febriles de su corazón en su pecho, Olia tomó el teléfono y marcó el número indicado en la vacante. Los pitidos duraron varias decenas de segundos, pero nadie tenía prisa por contestar. El teléfono, y la joven pensó con desesperación que llegaba tarde o que las vacantes no estaban activas en absoluto, pero luego se escuchó un clic, se estableció la conexión y la voz de un anciano dijo claramente en el receptor: «Hola, yo. Te estoy escuchando». Olia estaba tan emocionada que ni siquiera sabía por dónde empezar esta conversación importante y simplemente fatídica, pero no decírsela a un extraño por ella. La persona en realidad está hablando de que necesita desesperadamente dinero para vivir sola y mantener a sus hijos, que sus hijos están constantemente enfermos, incluso debido a las malas condiciones de vida, y que es un plato de sopa caliente y unas condiciones decentes para dormir. Está lista para trabajar desde el amanecer hasta el amanecer. En cambio, la joven intentó calmarse y comenzó a hablar de sí misma, dijo que estaba buscando trabajo, que tenía 2 niños en brazos, pero que estaba lista para trabajar. Con mucha responsabilidad y buena fe, no olvidó mencionar que también tiene diploma de cocinera general. Y también una considerable experiencia laboral en este sector. Enfatizó especialmente que no le teme a ningún trabajo, no es aprensiva y está dispuesta a cumplir con cualquier condición que le imponga el empleador. No ocultó que no le conviene resolver vacantes y por lo tanto está lista para empezar ahora mismo si tienes esta oportunidad. 2 pequeños, pero estás buscando trabajo con alojamiento. Esto es algo poco convencional. No puedes encontrar la voz al otro lado de la línea. Olga parece haberse emocionado y no sabía qué decirle al extraño. ¿Se está burlando de ella o algo así?
Ella es bastante clara y clara. Describió sus perspectivas y no tiene trabajo, o mejor dicho, falta de perspectivas y, por lo tanto, está dispuesta a aceptar lo que tenga a mano. Sus hijos no serán una carga para la persona que ella cuidará. Olga está dispuesta a hacer todo lo posible para lograrlo. Entiendo que esto es un poco inesperado, pero créanme, llevo mucho tiempo buscando trabajo, cualquier trabajo. Olga dudó un minuto y luego continuó: y porque no pruebo suerte cuidando a los enfermos o cuidando la casa, no tengo mucha opción. Busco las vacantes pero me estoy acercando. Disculpe por favor, el teléfono gorgoteó algo inaudible y en ese momento cuando Olga se disponía a presionar el botón de colgar el hombre volvió a hablar: y sabes que me gusta tu audacia. No creo que no estoy loco todavía y entiendo que me estás hablando con mucha cortesía, pero la propia redacción de la pregunta sí. Ha pasado mucho tiempo desde que vi una situación así en la que dos niños fueron contratados como acompañantes. Para una persona mayor, y para nadie más, Olia observó como Masa, despierta, se levantaba sobre ella. Cradle y yo realmente queríamos terminar esta conversación sin sentido bueno, es solo una negativa, otra maldita cosa que está llena de bultos, probablemente alguien necesita esta vacante mucho más que ella. Ella no es la única, está en una situación tan desesperada. Ella está entre las que no tienen a dónde ir ni qué pagar para vivir y las que son utilizadas por dos niños, entonces todo es natural. Solo despídete cortésmente de tu anciano interlocutor, él no le hizo nada malo. Entonces dile la dirección a donde vendrás. La voz de un anciano la sacó de sus pensamientos. Olia miró. Paré frente a ella y se negó a creer en esta increíble suerte y de repente sonrió y dijo por teléfono con calidez y alegría: por supuesto, llama, ¿a qué hora sería más conveniente para ti? La propia Olia no sabía si cantarle para bailar o lloró tan pronto como colgó el teléfono. Presionó el teléfono contra su pecho y de repente sentí como si gotas saladas corrieran por sus mejillas. Parecería, ¿por qué llorar?, dijo una vez mi abuela, no dejes que aquí se humedezca, pero ella rugió con ella y lloró por alguna razón desconocida, como si toda la amargura, todo el dolor, todo caminara desde el alma por estos caminos. ¿Con lágrimas saladas en la cara tendrán realmente ella y sus hijos tanta suerte? Al parecer este hombre puede pagarle un salario digno, por supuesto ella trabajará duro para ganar ese salario, esto ni siquiera se discute, pero podrá comprarle a Misa las mejores medicinas, aquellas que le receta el médico y no aquellas que ella le pide. Tiene suficiente dinero y su madre le va a comprar el primer vestido elegante de su vida, hasta ahora vestía esa ropa que heredó de su hermano mayor. Así mimará a su hija con cosas bonitas. A la hora señalada, Olia ya estaba con los niños en la dirección que el hombre le había dictado por teléfono, y la joven cada vez tenía más dudas. Este no era un edificio de varios pisos, como la gente a la que estaba acostumbrada, era una mansión ubicada en el sector privado de la ciudad, una cerca alta forjada, una cámara de seguridad. Hay hermosos árboles de hoja perenne alrededor del perímetro y un césped esmeralda aquí, claramente no contaron cada centavo, porque una persona tan rica hace publicidad en foros gratuitos, incluso si asumimos que está tan interesado. Necesita una enfermera. Cualquier agencia de la ciudad estará muy feliz de encontrarle lo que necesita: dinero para pagar los servicios de los profesionales. Claramente no tiene gallinas que morder, tal vez su ex interlocutor solo estaba jugando con ella, le dio otra completamente diferente dirección y ahora le gusta saber que envió a una mujer con sus dos hijos donde pronto será expulsada con un escándalo, una broma graciosa. Nada que decir. Olia suspiró profundamente. Al parecer cuando se fue no pudo evitar absorber todo en estas pocas horas. Es una pena tener que arrastrar hasta aquí a la enferma Misa. De tanto placer, gastó casi todo el almíbar restante y ahora por la noche el niño no tendrá nada para bajar la temperatura. Es una pena que existan bromistas tan crueles en el mundo, pero no hay nada que hacer. No van a llamar a la policía por tu culpa. Olia ya se había dado vuelta para irse, tomó a Masa en sus brazos, tomó a Misa de la mano y de repente se detuvo. ¿Qué tenía que perder si simplemente llamaba al intercomunicador que se encontraba allí mismo?
bajo el dosel de la puerta y le preguntará a su reciente interlocutor si la expulsarán de aquí. Bueno, eso significa que la van a despedir. Y si no, este hombre le hablaba con tanta confianza que mentía, tal vez tuvo suerte. Hoy Olga volvió a bajar a su hija al asfalto y con un movimiento decidido alcanzó el botón, pero los mofos estaban esperando que lo hicieras. Llegar, aunque dudaba que usted decidiera, el conocimiento del dueño de la mansión fue simple y natural. A la joven esposa le pareció una persona bastante fuerte y los términos de responsabilidades. Joven porque lo describió de manera simple, aunque en términos generales, realmente no me gustan las grandes empresas y estar abarrotado porque me molesta un grupo de criadas, cocineras y jardineros ahorrativos. Creo que merezco la oportunidad de vivir cómodamente porque tú te encargarás de la casa por tu cuenta, comprando comida y todo. Cocinar, limpiar, lavar, hay ayudantes mecánicos para todo. Maxime es el responsable del asedio y no te molestó y eso es todo. Bueno, ¿cómo reaccionarías ante este trabajo? Olia estaba lista para besar al anciano que era así. Fácilmente le hace la mejor oferta de su vida. Ella está lista, sí, va a empezar ahora mismo. Solo das la oportunidad de tener hijos. Puedes conseguir una casa en el mismo lugar donde vas a vivir y no te esconderás. Preferiría un trabajador sin estas escorts. Bueno, algo en tu historia me llamó la atención y ni siquiera puedo entender que soy yo quien pasa mucho tiempo en mi oficina. Estaría agradecido si los niños no fueran allí. Pero por lo demás no creo que me molesten. La casa es muy grande. Como puedes ver, así se forma el sol para todos. Afortunadamente ya se preguntaba por dónde empezar a ordenar la casa y decidió que la mejor opción sería preparar una cena festiva. Cuando Sergei Viktorovich se presentó así, el dueño de la mansión fue a la oficina. Olga tomó a los niños y se dirigió a la cocina. Necesitaba saber qué provisiones había en casa. La vida ha sido completamente diferente desde que Olga consiguió este trabajo. Es un placer cada mañana. Una joven apenas se despertó, comenzó a preparar el desayuno. Así que despierta. Niños y junto con ellos fue de compras. Afortunadamente había un supermercado cerca. Luego siguió la limpieza de las habitaciones mientras Misa entretenía a la pequeña Masa y preparaba una cena de 3 platos. Afortunadamente Olia inmediatamente dominó el procesador de alimentos, el lavavajillas, etc. Maestro muy exigente y, por lo que ella notó, casi siempre estaba en un estado de ánimo tranquilamente contemplativo. No tenía familia, ni parientes, ni siquiera la presencia de amigos. No podía jactarse, el hombre simplemente vivió. Afortunadamente, las décadas anteriores de trabajo le habían proporcionado un capital decente, marido, edad de los niños. Además, Olga intentó hacer todo lo posible para que llamaran lo menos posible la atención del dueño. Nunca le hizo ningún comentario sobre esto. Pero últimamente a la joven le pareció que el empleador simplemente se apiadó de su madre soltera y, por lo tanto, hizo un esfuerzo adicional para brindarle este lugar y la oportunidad de ganar dinero. De hecho, Misa comenzó a sentirse mucho mejor cuando dejó de gastar todo su dinero. En una habitación con paredes mohosas, Olia compró exactamente los medicamentos que le recetó el médico y la condición del niño comenzó a mejorar rápidamente después de una siesta durante el día. Olia, por regla general, ponía un poco de masa en la masa para hornear y ella y sus hijos salían a caminar por el patio. Tenían algo de tiempo y un día de esos que aprovecharon. Olga miró sin querer hacia la ventana, que como siempre, no estaba cubierta por un pesado techo. Fuera de la ventana, Sergei Viktorovich estaba sentado en una silla de cuero, en sus manos sostenía algún tipo de libro. Sin embargo, después de mirar de cerca, la niña se dio cuenta que no era un libro sino un álbum de fotos. El anciano miró atentamente sus páginas con tanto cuidado que el corazón de Olga se hundió. Cuánta melancolía había en esa mirada. La joven sintió como si lo que vio estuviera destinado en sus ojos. Inmediatamente desvió la mirada y comenzó a reunir a los niños en su casa. Me pregunto por qué el dueño de una mansión tan lujosa estaba triste. ¿Por qué ella podría estar triste y triste en su lugar? Él lo tiene todo. No solo tiene una familia. Sergei Viktorovich está solo al día siguiente, limpiando. En la oficina, una joven involuntariamente llamó la atención sobre ese álbum de fotos de Vidi,
que siempre estaba en el estante entre otras publicaciones, y ahora estaba casualmente arrojado al borde de la mesa, como si el dueño esperara volver a verlo. Olia se acercó y abrió con cuidado la tapa, miró la foto del niño en la que con un poco de imaginación era posible reconocer a Sergei Viktorovich. La mujer pasó la página, estaba representado el mismo niño, pero con sus padres, fotografías pesadas en blanco y negro, el recuerdo de alguien de años eso nunca. No volverán. Estaba tan emocionada que empezó a hojear las fotografías. Una tras otra. Páginas sin mirar que, a juzgar por el hecho de que ya no existen en el mundo, era fascinante. Este viaje al pasado literalmente no podía quitarme la vista de tantas fotos. De repente, la foto de la página siguiente atrajo más su atención. Ella ya era más colorida que las demás junto al joven y apuesto Sergei Viktorovich, su madre estaba medio vuelta hacia atrás. Esta es realmente su madre, joven, alegre, delgada y de alguna manera sobrenatural en el primer minuto. Ella no creyó. ¿Qué es esto posible? Bueno, en realidad, ¿cómo puede ser esto? Bueno, ¿de dónde vino su madre con esta persona? Fue difícil por la foto. Y cuando se tomó la foto y no había firma. Pero incluso si asumimos que esta mujer solo se parece a su madre, es un simple retrato. Olga miró con todos sus ojos a la mujer representada en la foto, aferrada al hombro del hombre fuerte. El hombre era obviamente impresionantemente mayor que la mujer. Pero la grave diferencia de edad de 2 veces nada menos no les impidió ser tan felices. ¡Qué madre tan brillante! Incluso a través del viejo papel se respiraba un soplo de felicidad y satisfacción que no fue empañada por ella. No había duda de que Olga ni siquiera se dio cuenta de cómo Sergei Viktorovich entró durante medio minuto a la oficina, miró al ama de llaves y luego se acercó a ella. En silencio y le explicó en voz baja que la niña era María. Su nombre era nos conocimos de alguna manera por casualidad en una brigada de construcción, éramos así en ese momento, mi amor más fuerte y único. Olia apenas podía recuperar el aliento. María quiere decir que ésta sigue siendo su madre, pero nunca le dijo que tenía tal vertiginosa historia de amor. Entonces Sergei Viktorovich, por supuesto, aún no era lo que es ahora y la historia bien podría haber sido la más común. Y entonces lo que le pasó fue como si escuchara su voz desde afuera y hasta se sintiera incómoda. Olia sintió como si estuviera mirando por el ojo de una cerradura y viendo algo que yo no debería ver. Pero nada, respondió Sergei Viktorovich con tristeza. Ella salió. Peleamos antes de irnos. ¿Es cierto que peleamos? Preguntó Olga y ella misma no reconoció su voz. ¿Tiene derecho a inmiscuirse en la vida personal de esa persona? Realmente valió la pena hacerle estas preguntas, pero Sergei Viktorovich parecía estar realmente ansioso por esto. No es que quisiera discutir esto específicamente con Olia, sino que simplemente quería quitar de su alma la pesada carga que había estado allí durante tantos años. Él solo necesitaba un interlocutor comprensivo y por eso se sentó en la silla y comenzó a hablar lentamente con sentido común y sentimiento, y Olia lo escuchó y los ojos de la niña se hicieron cada vez más grandes. Cuando fue necesario irse. Bueno, entiendes, Olenka, que no trabajamos allí para siempre, saludamos. Tuvimos una pelea y ella dijo que luego me arrepentiría de haberla ofendido hoy, que ella podría darme lo que toda persona normal necesita, pero que ahora encontrará a otra persona como destinatario. ¿Y realmente la ofendiste? Esta pregunta salió de los labios de Olina completamente por accidente, ella ni siquiera entendí cómo sucedió. No, hubo una respuesta tranquila, nada malo así que no lo hice, ya sabes cómo es, juventud, ardor, prisa, nubes de orgullo en mis ojos. María era muy temperamental. Entonces, tomó algo como un insulto mortal a Olia. Luego trató de convencer al hombre de que conocía el carácter de su María mejor que nadie en este mundo, pero guardó silencio. Porque no podía decirlo con certeza, solo Sergei Viktorovich abrió la puerta.
Velo para ella cuyo secreto existe desde hace décadas y ella escuchó tan descaradamente y ni siquiera tuvo fuerzas para admitir que conocía a la mujer de la fotografía, mientras el hombre hablaba más tristemente. A menudo ahora pensamos en el pasado. Si tan solo tuviera tanta experiencia como la que tengo ahora. Sin duda me quedaría con Masa, no dejaría que se fuera así, desapareciera sin dejarme una dirección o la más mínima pista de dónde buscarla. Siento que sería feliz a su lado, tendríamos hijos, nacerían nietos. Y así soy un viejo muñón sin nadie. Me gustaría inclinar la cabeza para saber cómo era la vida de Masa frente a una joven, un hombre mayor y muy infeliz estaba sentado en una silla. Claramente, Sergei Viktorovich no intentó embellecer sus experiencias, él sufrió mucho, ella sintió lástima por él y le dolió. Así fue esta vida. Hombre si ni siquiera sabe que nació su hija. Ahora Olia no tenía dudas. Su padre no se enfrentó a ella y no la abandonó, su madre, como siempre, simplemente se tomó todo en serio y luego creyó en su invento con mucho cuidado, como si temiera asustar el juego. Le preguntó al dueño de la mansión, temerosa incluso del sonido de su propia voz. ¿Y si te dijeran que hay personas que conocen a esta mujer? Bueno, es decir, no intentaste encontrarla. Sergei Viktorovich sonrió con tristeza, acariciando su rodilla con la palma, lo intentó más de una vez. Pero no entonces, sino ahora, cuando se ha convertido en quien se ha convertido. Sin éxito durante muchos años desafortunadamente, sí, y no tengo más información sobre ella, casi como una tarjeta fotográfica, si supiera al menos masticada, tal vez Masa necesite ayuda. Pero no lo sé, Olia respiró hondo y luego soltó un tamborileo, como si tuviera miedo de cambiar de opinión y permanecer en silencio, no necesita ayuda. Tu María murió, pero se acordó de ti, conozco a Viktorovich Bori con seguridad y exigió explicar qué quiere decir, ¿dónde está el joven? Mujer que contrató como ama de llaves, ¿podría tener esta información? Esta es mi madre, dijo la chica en voz baja en la oficina. Reinó un silencio atronador y luego inmediatamente se hicieron miles de preguntas y se les dieron miles de respuestas. Poco a poco Sergei Viktorovich sacó las mismas conclusiones que Olga y tomó la misma decisión que ella, comparando la fecha de nacimiento de la niña y el tiempo que pasó en el equipo de construcción, el hombre entendió que tenía todos los motivos para considerar a Olga su hija, por eso hablaron mucho sobre cómo era María. Olga le contó todo sin disimularlo, excepto una cosa. No tuvo el valor de admitir que su madre hablaba de él de una manera extremadamente poco halagadora y ella solo dijo que no había oído casi nada al respecto, como dicen, bueno o nada. Al día siguiente ella y Sergei Viktorovich, a quien ni siquiera podía llamar padre, llegaron al cementerio donde el anciano pudo pagar sus últimos respetos para la mujer fallecida a quien recordaba durante tantos años. Los ojos de Olga se llenaron de lágrimas mientras miraba el ramo de armaduras en la tumba, las túnicas escarlatas brillantes eran claras y transparentes. Sergei Viktorovich versus insistió en que se realizara un análisis de ADN. Olga casi no tenía dudas sobre el hecho de que será positivo y sucedió, la probabilidad de paternidad se fijó en % y ahora tuvo la oportunidad de descubrir quién es su padre después de eso. La vida rápidamente se volvió increíble después de todo. Durante tantos años los ancianos el hombre sufría de soledad y ahora tiene la oportunidad de entregarse a su hija y 2 nietos. De ahora en adelante Olia ya no podría preocuparse por el hecho de que mañana no tendría nada para alimentar a sus hijos ni curarlos. Un techo sobre sus cabezas. Los tres tenían un techo más que fiable. Sergei Viktorovich insistió en para que Olia vaya a estudiar, al menos en ausencia, porque una licenciatura en educación es algo que puede abrirle muchas puertas a su debido tiempo, así que Olia logró estudiar en una universidad local en el departamento de economía mientras roe el granito de ciencia. Sus hijos están en una guardería privada y luego todos pasan tiempo junto a su abuelo, que parecía haber perdido años. Sergei Viktorovich no tenía dudas de que su hija sería capaz de arreglar su destino, no se le privó de belleza, inteligencia o empatía.
así que incluso tener 2 hijos. En opinión de un hombre, esto nunca impedirá que una chica encuentre a su alma gemela. Y tratará de que Olga tenga todas las oportunidades para ello. Olga nunca volvió a aquella habitación del antiguo cuartel donde iba a trabajar un hombre rico y excéntrico que resultó ser su padre. Dudaba que luego le contara esta historia de una maravillosa reunión familiar a él y a sus bisnietos porque en la vida hay inflamaciones peores que las historias de Upoi. En cuanto al propio Sergei Viktorovich, nunca en su vida estuvo tan feliz como estos días. Al principio le pareció que todo esto no era más que un sueño mágico y que pronto despertaría y no había nadie alrededor, pero pasaron días tras días, semanas tras semanas, y su hija y sus nietos no iban a ningún lado. Pasó parte de su vida tratando de obtener toda la riqueza de hoy, pero al mismo tiempo lamentó el pasado de los viejos tiempos que lo habían abandonado irremediablemente. Él y Masa nunca regresarían, pero el destino le dio una maravillosa oportunidad de ser necesitado en su vejez para aquellos con los que siempre soñó. Esta no es la verdadera felicidad para Persona 1,